Revolución Mexicana. Antecedentes. El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911. Tuvo México solo un jefe político, el general Porfirio Díaz. Díaz, en efecto, instauró una dictadura constitucional. La dictadura era real y la constitución era la quimera o la fachada. Porfirio Díaz mantuvo cuidadosamente la fachada, pero por medio de mecanismos caciques impuso en todas partes a sus candidatos, y a través de sus ministros y agentes impuso diputados, gobernadores, etc. Así su voluntad suplantó a todas las garantías establecidas por la Constitución. Hasta fines de siglo, los acontecimientos políticos más importantes fueron levantamientos, conspiraciones, rebeliones indígenas, conflictos y arreglos internacionales. Durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico, alcanzó un auge material. Ya en marzo de 1908, la revista británica Pearson's Magazine publicó una entrevista de su reportero James Creelman al entonces presidente Díaz. Al término de la entrevista, Díaz aseguró que México ya estaba listo para la democracia y que al término de su periodo daría oportunidad a los partidos opositores para dar paso a las elecciones democráticas. Ya se perfilaban los opositores, hasta que dio paso a un importante personaje llamado Francisco I. Madero y al sucesor de Díaz llamado Bernardo Reyes. Francisco I. Madero realizó diversas giras alrededor del país con miras a formar un nuevo partido político y ser candidato a la presidencia del país. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí una semana antes de la elección, y en las elecciones dieron triunfo a Díaz en un claro fraude electoral. Madero logró escapar y huir a los Estados Unidos, y desde San Antonio, Texas, en 1910 logró promulgar el Plan de San Luis, que llama a tomar en armas en contra del gobierno de Díaz. Esto dio paso a otra etapa de la revolución, que es la Revolución Maderista. Esta dio inicio el 20 de noviembre y fue principalmente en el norte del país donde se desarrolló. Después se extendió en todo el país y dio fin con la toma de Ciudad Juárez, que dio paso a los tratados de Ciudad Juárez y con esto la renuncia y el exilio de Díaz. En 1911 dio paso a unas nuevas elecciones donde Madero ganó. Desde su triunfo, Madero tuvo problemas por no cumplir al 100% con las demandas de la revolución. Esto provocó problemas con Emiliano Zapata y Pascual Orozco, los cuales se levantaron en armas. Esto dio paso en 1913 al golpe de estado dado por Victoriano Huerta, por la extracción de Madero en el poder. La escena trágica es el golpe de estado dado por Victoriano Huerta al gobierno maderista. Su hermano Gustavo A. Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo, el Pacto de la Embajada, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, con Félix Díaz en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumando su traición. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar. Al día siguiente, el 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, aunque hay constitucionalistas que argumentan lo contrario. De México en 1913, confiaba que la comunidad internacional reconocería rápidamente su gobierno. El 26 de marzo de 1914, el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe,
por medio del cual se desconoció al gobierno golpista de Victoriano Huerta. Mediante este pronunciamiento, Carranza se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista, el movimiento armado para derrocar a Huerta, que se extendió rápidamente a los estados de Sonora, Coahuila, Durango y dio paso a las diferentes divisiones, llamadas División del Norte, Ejército del Sur, División del Noroeste, División del Noreste. Estas mismas comandadas por Pablo González, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. El gobierno de Huerta llegaría a su fin el 13 de agosto de 1914, al firmarse los tratados de Teoloyucan. No obstante, la Revolución Mexicana continuó su curso. El resultado político de la escena trágica consistió en elevar interinamente a Victoriano Huerta a la presidencia, desde la cual volvió a poner en vigencia el régimen porfirista. También implicó el fracaso de los avances democráticos que se habían propuesto en la campaña de Madero. En esta etapa de la revolución se busca definir al grupo revolucionario que se quedaría con el poder. Tras la caída de Huerta, Carranza entró a la capital de la República el 20 de agosto de 1914 y ocupó el poder provisionalmente. Citó una convención de las fuerzas revolucionarias para limar asperezas. Entre ellas, sin lograr su objetivo, fue Francisco Villa se apoderó de la convención y rompió relaciones con Carranza, nombrando a un nuevo presidente de la República. Villa tomó como su aliado a Emiliano Zapata y Carranza tomó como su aliado a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, jefe de las fuerzas de Carranza, llamadas constitucionalistas, empezó a batir a las de Villa, llamadas convencionistas, hasta lograr aniquilarlas en la famosa batalla de Celaya, donde perdieron brazo. Villa buscó el reconocimiento de los Estados Unidos para su gobierno, y como no lo consiguiera, atacó a la población fronteriza de Columbus, donde cometió depredaciones. Derrotado Villa en el norte en 1915, solo el zapatismo representaba un obstáculo a la consolidación del nuevo gobierno. En contra de Zapata se dirigieron numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de Morelos. Carranza volvió a la Ciudad de México y en 1916 convocó al Congreso Constituyente de Querétaro, a fin de expedir una nueva constitución, que fuera aprobada el 5 de febrero de 1917 y que aún está vigente. Esta nueva constitución promulgaba el control público de los recursos naturales, la educación gratuita y compulsoria, y la formación de uniones laborales. Ese mismo año, Carranza fue electo presidente de México. En 1919, víctima de una celada, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca. El 23 de abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza como presidente, y este tuvo que abandonar nuevamente la capital. Se dirigía hacia Veracruz, pero a la noche del 21 de mayo de 1920 le tendieron una celada y lo asesinaron en Puebla. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente provisional el 1 de junio de 1920. Durante su mandato logró que Villa dejara la vida militar al firmar los convenios de Sabinas el 28 de julio de 1920. El 20 de julio de 1923, Francisco Villa fue acompañado del coronel Miguel Trillo, Rafael Medrano y Claro Hurtado, además de su asistente. Fue emboscado por Jesús Salas Barraza a la entrada de Parral, muriendo el caudillo a las 8:15 de la mañana en el lugar. Hasta la fecha se han especulado las causas verdaderas de su asesinato, aunque generalmente es atribuido a órdenes de Obregón o Calles. Obregón fue presidente de 1920 a 1924. De la Huerta quiso ser elegido presidente nuevamente, pero al ver que Obregón favorecía a Plutarco Elías Calles, desconoció al gobierno, lo que desencadenó la denominada rebelión de la Huertista, que fue apoyada por las 2/3 partes del Ejército Nacional. El movimiento fracasó y el 11 de marzo de 1924 de la Huerta abandonó el país.
Plutarco Elías Calles fue nombrado presidente para el periodo 1924 a 1928, tomando posesión el 21 de diciembre, donde los 2 últimos años de su gobierno la situación interna del país se volvió crítica, debido a la posición de Calles respecto a la Iglesia Católica. Surgió un movimiento armado conocido como la Guerra Cristera. Poco antes de terminar su mandato, se reformaron los artículos 13 y 82, con lo que existiría la posibilidad de que Obregón fuera electo presidente de nuevo. En las elecciones realizadas, Obregón resultó victorioso, pero antes de asumir la presidencia fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México. Tras la muerte de Obregón, Calles dio un discurso público en el que aseguró que la etapa de los caudillos llegaba a su fin y comenzaba el de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido de la Revolución Mexicana, finalmente Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó el país por 70 años. Emilio Portes Gil fue presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1918 hasta el 5 de febrero de 1930. En fecha en que dio inicio el mandato del presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio. Su presidencia se vio influida fuertemente por Plutarco Elías Calles y se llegó al punto en que él escogía a los miembros del gabinete presidencial. Entre las principales acciones durante su presidencia pueden contarse la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, y la organización de las elecciones presidenciales, en la que los principales contendientes fueron José Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue presidente constitucional de 1930 a 1932. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial de 1929. Se redactó la Doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar ni bien ni para mal los gobiernos de otros países. Su elección estuvo plagada de irregularidades, fue muy disputa. De ahí vino el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Ocupó el cargo desde 1932 hasta 1934. Fue sustituto de Ortiz Rubio tras su renuncia. La historia señala que Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que sujetara al clero, haciendo cumplir la ley de cultos. En 1934, unas nuevas elecciones llegaron, y Lázaro Cárdenas Río fue electo presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparan la presidencia de la República esos años fueran consideradas unos títeres. Calles manejaba los hilos de la política, sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. Por un lado, la leyenda negra, promovida por el sector católico principalmente, de que Calles poseía una influencia siniestra que infundía temor entre el pueblo. Por otro, la versión que muestra al jefe máximo como el patriarca intachable y bondadoso de sus seguidores. De ahí vino el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, que en pocos meses se desharía de Plutarco Elías Calles y su gabinete. El ejército apoya al cardenismo y es leal a él. Lázaro Cárdenas llega a temer amenazas del poder militar si no lo consolida, aunque a partir de Cárdenas el poder lo ostente a la presidencia más que a generales. El sector campesino y el indígena apoyan a Lázaro Cárdenas porque les ofrece y entrega la reforma agraria. A la iglesia lo incluyó en su proyecto también. Cárdenas actuó con rapidez, ejerciendo el poder que le quedaba a la presidencia, en tanto el maximato había llegado a su fin y iniciaba la era cardenista.
Creó empresas como IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1943, IPN, Instituto Politécnico Nacional, en 1936, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en 1929, etc. También creó Petróleos Mexicanos en 1938 por la expropiación petrolera.